El régimen presidencial de Echeverría se caracteriza por ser altamente populista y crear una excesiva clase burocrática que a la postre derivó en una crisis económica extraordinaria, puesto que la falta de producción de bienes de consumo motivada por el grueso grupo burocrático impidió el crecimiento económico nacional. Junto con ello, se incorporaron al Estado varias industrias, creándose las empresas de participación estatal mayoritaria, que repercutieron en graves problemas económicos debido a la falta de producción por parte de las mismas. El gasto público en ese sexenio fue excedente y contribuyó a que en 1976 se diera una fuerte devaluación del peso frente al dólar americano, motivando una reducción en el poder adquisitivo de los mexicanos. El endeudamiento nacional pasa de 6,000 millones de dólares que se tenían contraídos al término del mandato de Díaz Ordaz a 19,000 millones de dólares cuando Echeverría deja la presidencia de México. En el sur de México se forma la guerrilla, que incluso repercutió en materia política al haber secuestrado al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. Entre las obras públicas realizadas en este sexenio se tiene la ampliación del sistema aeroportuario y la construcción de los puertos Madero y Lázaro Cárdenas. Por lo que hace a aspectos sociales, se reformó la Constitución para dar cabida a una serie de ideas catalogadas como demagógicas dentro de la Constitución, con la supuesta igualdad del hombre y la mujer ante la ley. En un afán de asequir a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Echeverría promovió la firma de la Carta de los Derechos y Deberes de los Pueblos y creó el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que fue subsidiado durante varios años por el gobierno mexicano sin que se hubiera obtenido algún beneficio de dicho organismo. El 1 de diciembre de 1976, en un ambiente económico deplorable, pero con una confianza que hacía al país pensar en que íbamos a salir de la crisis, se dio el cambio de gobierno. Asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1976 José López Portillo. Su plan económico estuvo basado en la explotación petrolera. Al principio tuvo éxito, llegó a ocupar el país el cuarto lugar como productor de petróleo. Sin embargo, ese aspecto quedó opacado con la caída del precio del petróleo, llevándonos a una nueva devaluación que dejó al pueblo en una crisis extraordinaria. Durante este régimen se incrementa aceleradamente el endeudamiento público nacional, llegando a ser de más de 100,000 millones de dólares. Asimismo, se siguen creando empresas de participación estatal mayoritaria. En el último informe presidencial, el 1 de septiembre del 82, se decreta la nacionalización, o sea, la expropiación bancaria, al achacar a los banqueros la crisis económica nacional. En ese sexenio se establece el control cambiario. López Portillo terminó su sexenio en medio del desprecio popular e incluso enfrentó una denuncia por el delito de peculado, robo de dinero público, promovido por el abogado Ignacio Burgoa Orihuela. Cabe indicarse que al periodo que comprende los regímenes presidenciales de Echeverría y López Portillo, irónicamente se les llamó la docena trágica, ya que en esos 12 años México pasó de ser un país económicamente estable a una nación empobrecida y se encontró en una grave crisis económica y financiera. Miguel de la Madrid asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1982 bajo el ideal de la renovación moral de la sociedad, que era un reclamo derivado de la serie de corruptelas que se vivieron durante los regímenes presidenciales de Echeverría y López Portillo, sin que en realidad se haya obtenido éxito en ese rubro. El sexenio de la madridista se caracterizó por ser pobre en los diversos aspectos sociales y políticos, lo que redundó en la ruptura del Partido Revolucionario Institucional, del que salieron varios militantes para formar lo que posteriormente sería el Partido de la Revolución Democrática. En ese sexenio se inicia la reprivatización bancaria y la desincorporación de diversas empresas de participación estatal mayoritaria, así como una apertura comercial extraordinaria en favor de las empresas norteamericanas. Asimismo, se termina el subsidio estatal al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que presidía el expresidente Echeverría. Durante este sexenio la deuda externa se ve incrementada y la devaluación del peso se da todos los días a través de un deslizamiento, lo que produce incertidumbre financiera y económica nacional, lo que se pretendió solucionar a través de un pacto que firmaron los representantes de los sectores de la producción. Al final de su sexenio, de la Madrid fue denunciado en la vía del juicio político por el Partido de la Revolución Democrática, aun cuando, por causa que no estar prevista, el juicio contra el expresidente
no prosperó. Con la mayor ilegitimidad denunciada, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1988. Las elecciones en que, junto con Salinas, compitieron por la presidencia de México por el Partido Nacional el ingeniero Manuel de Jesús Cloutier y por el Foro Democrático el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se caracterizaron por ser oscuras y fraudulentas, lo que se confirmó cuando se indicó que se había caído el sistema de cómputo de votos, dando lugar a las dudas más acres sobre esa elección, ya que previamente a la caída del sistema el triunfo favorecía a Cárdenas, pero al recobrarse aquel, Salinas llevaba ventaja. El sexenio salinista es identificado como de autoritarismo extremo, en que la voluntad presidencial fue la única que se permitió y donde se rompió en definitiva el Estado de Derecho, por lo que al final de su mandato Salinas fue repudiado en mayor medida de lo que sus antecesores lo habían sido. Incluso se le denunció penal y políticamente por el Partido de la Revolución Democrática y administrativamente por un grupo de ciudadanos encabezados por profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Uno de los objetivos más claros de Salinas lo constituyó la apertura comercial con los Estados Unidos de América, lo que llevó a México a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que los firmantes fueron Canadá, Estados Unidos de América y México. Esa política económica, apertura comercial indiscriminada y la firma del Tratado de Libre Comercio fueron perjudiciales para el país, ya que este no tenía elementos y mercancías con las cuales poder competir con los vecinos del norte, lo que motivó que el peso estuviera sobrevaluado durante el último año del sexenio salinista, repercutiendo en la economía nacional al grado de haberse reconocido la existencia de más de 40 millones de pobres en el país frente a 24 multimillonarios, siendo la más grave desigualdad social habida en la historia nacional. La división creciente y grotesca entre las clases extremadamente ricas y extremadamente pobres, aunado el olvido en que se tuvo a los indígenas, específicamente las etnias autóctonas, provocó que el 1 de enero del 94, fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se levantara en armas el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, demandando la caída de Salinas de Gortari del gobierno. En ese sexenio, el 23 de marzo de 1994, es asesinado el candidato presidencial por el PRI, licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, creando una incertidumbre en varios renglones, la que se agudizó ante la falta de indagatorias legales apropiadas y firmes para esclarecer este homicidio. La venta de sociedades nacionales de crédito, bancos y de empresas paraestatales es prioritaria, aun cuando no repercute en favor del país, pues el endeudamiento público es creciente. Se hacen diversas construcciones de obras, muchas de ellas gracias al Programa Nacional de Solidaridad, en que el pueblo participó con aportaciones económicas aunadas a los impuestos y con trabajo manual, así como la intervención de empresas particulares en la construcción de servicios públicos que les fueron concesionados, como lo son carreteras nacionales. Con la asunción de Salinas a la presidencia se rompieron varios principios fundamentales de la política nacional. Uno de ellos fue el reinicio de relaciones Estado-Iglesias, reconociéndosele a estas personalidad jurídica desconocida desde la Constitución de 1917. Asimismo, se dejó atrás la repartición de tierras, porque ya no había tierras para repartir, y se permitió la propiedad ejidal en favor de los individuos.